Esto que ves aquí es dinero falso. Yo nunca haría esto. Es tan bueno como papel de baño. Mucha gente cree que esto es riqueza, pero en realidad solo es papel que pierde valor con el tiempo. En cambio, este es uno de los mejores instrumentos de preservación de valor hoy en día. Se llama plata. Y aquí hay algo importante. Mis bancos nunca me preguntaron cuáles eran mis notas, nunca me preguntaron a qué colegio fui, ni qué títulos tenía colgados en la pared. Lo que sí importa en el mundo real es otra cosa. Los ricos aprendieron a vender. Aprendieron a comunicarse, a negociar, a entender el valor. Recuerdo a mis padres pobres diciéndome que los comerciantes eran estúpidos, que mentían, que no eran personas honorables. Ese pensamiento quedó grabado en mi mente durante años. La mayoría de los profesores nunca han crecido financieramente. No porque sean malas personas, sino porque viven en un sistema pequeño, limitado. Repiten lo que les enseñaron, pero nunca salieron al mundo real del dinero. Yo fui entrenado para matar personas. Fui a la escuela militar, luché por mi país, luché contra el comunismo. Vi muerte, vi destrucción. Nos mataron, literalmente. Y después de todo eso, entendí algo. Hoy ya no lucho con armas, lucho por la educación. Recuerdo haberle preguntado a mi profesor de cálculo, ¿cuándo voy a usar cálculo en la vida real? Y él me respondió, no lo sé. Entonces le pregunté, ¿y por qué lo enseñas? Y la respuesta fue simple. Para ganar dinero. Hoy, muchos años después, mi cerebro todavía está confundido por haber pasado años estudiando cosas que nunca supe para qué servían. Nadie me explicó cómo funcionaba el dinero, cómo invertir, cómo protegerme de la inflación, cómo construir activos. Así que aquí va un reto para ti. Intenta ver un vídeo cada mañana durante los próximos 30 días. Observa cómo cambia tu forma de pensar, tu nivel de energía y tu manera de actuar. Y luego dime si eso no te ayudó a hacer cosas buenas también. Suscríbete a este canal y si aceptas el reto, déjanos un hashtag en los comentarios para celebrarlo juntos. Hoy vamos a recibir una dosis increíble de motivación de alguien único, directo y controversial, Robert Kiyosaki. Disfrútalo. Tienes que estudiar. De verdad, tienes que estudiar. Puedes preguntarle a cualquiera de mis amigos. Yo estudio constantemente. Todos los días. Todo el tiempo. No estudio para sacar notas, estudio para entender cómo funciona el dinero, cómo se mueve el mundo y cómo proteger mi futuro. Porque la verdadera educación no se trata de títulos, se trata de libertad. Estoy leyendo libros. Estoy estudiando esto constantemente. Hablo con mis amigos sobre dinero, inversiones, negocios, mentalidad. Todo el tiempo estoy aprendiendo. Y aquí viene algo importante. No estoy buscando un trabajo. No estoy trabajando por dinero. El dinero trabaja para mí. Por eso mi primer libro fue Padre Rico, Padre Pobre. Porque necesitaba romper la programación mental con la que crecí. El segundo libro fue El cuadrante del flujo del dinero, porque entendí que no todas las personas ganan dinero de la misma forma. Y el tercer libro fue La guía de inversión de Padre Rico, porque aprender a invertir es el siguiente nivel después de aprender a ganar. Puse todo ahí. Todo lo que estaba aprendiendo, todo lo que nadie me enseñó en la escuela. Cualquiera puede leer esos libros. Pero después fui más allá y creé el juego Cashflow. ¿Por qué un juego? Porque si juegas Cashflow, aprendes más sobre dinero que yendo a la escuela. Es un documento financiero disfrazado de juego. Te enseña a pensar, a decidir, a ver oportunidades, a cometer errores sin perder dinero real. Porque mira esto, mis bancos nunca me preguntaron cuáles eran mis notas. Nunca me preguntaron a qué colegio fui. Nunca me pidieron mi título universitario. Lo único que quieren ver es mi documento financiero. Mi documento financiero es mi verdadera boleta de calificaciones. Es el reflejo de que tan bien entiendo el dinero, los activos, las deudas, el flujo de efectivo. Eso es lo que importa cuando creces. Eso es lo que el mundo real evalúa. La mayoría de los profesores nunca crecieron financieramente. Siguen siendo pequeños en su mentalidad. Repiten información, pero no construyen riqueza. Yo sí tengo un documento financiero. Entonces, ¿qué pasó cuando llegó la crisis? Cuando los mercados cayeron, perdí cientos de millones de dólares en valor. Todo el sector inmobiliario se vino abajo. ¿Sabes qué hice? Tomé mi documento financiero y se lo mostré a los bancos. Ellos no me preguntaron qué había pasado. Me preguntaron cuánto dinero quería.
Dinero prácticamente gratis. Y con ese dinero compramos propiedades a precios ridículos. Casi $1 millón en bienes raíces, porque todo estaba en descuento. Por eso, cuando le digo a la gente que el mercado está cayendo, yo me emociono. Porque todo está en oferta. Es como si Ferrari anunciara que todos sus autos estarán a mitad de precio. Y la gente dice, no, no, no. No quiero comprar ahora. Eso es lo absurdo. Eso es lo estúpido. Puedes ganar millones, ser famoso, ser deportista, y aún así pagar precio completo por algo que está en descuento. Eso no es riqueza. Eso es ignorancia financiera. Un hombre pobre con un buen coche sigue siendo pobre. Por eso tienes que alimentar esto. Tu mente. Tu educación financiera. Tu capacidad de pensar diferente cuando todos entran en pánico. Porque ahí es donde se crea la verdadera riqueza. La parte afortunada de mi vida fue que tuve dos figuras muy distintas. Un padre rico y un padre pobre. Y gracias a eso aprendí sobre el dinero desde muy joven. Por eso siempre le hago la misma pregunta a la gente. ¿Qué te enseñó la escuela sobre el dinero? La respuesta casi siempre es la misma, nada. Y por eso muchos jóvenes crecen, trabajan duro, pero nunca se vuelven ricos. Mi padre pobre tenía un doctorado en educación. Era una persona muy preparada académicamente, pero no tenía dinero. Vivía con estrés financiero constante. Y yo entendí muy temprano que no quería seguir exactamente ese camino. Ahí fue cuando comencé a aprender de mi padre rico. Y fue él quien realmente me enseñó qué significaba el éxito en la vida real. No solo éxito profesional, sino éxito financiero, mental y personal. En una conversación con un amigo, yo decía que quería ser emprendedor. Quería tener negocios, libertad, control sobre mi tiempo. Pero mi padre rico fue directo y me dijo algo que no me gustó escuchar. Si quieres ser emprendedor, tienes que aprender a vender. Mi padre pobre pensaba todo lo contrario. Para él, los vendedores eran personas locas. Decía que mentían, que manipulaban, que no eran confiables. Y esa voz estaba en mi cabeza. Esa programación estaba ahí. Podía escuchar a mi padre pobre diciendo que los vendedores eran estúpidos, que eran charlatanes, que no valía la pena ser uno de ellos. Y eso se quedó grabado en mi mente por mucho tiempo. Hasta que mi padre rico me hizo una pregunta clave. ¿Cómo piensas ser rico sin vender? Porque la venta es ingreso. La venta es intercambio de valor. La venta es como el dinero entra a cualquier negocio. Y con el tiempo me di cuenta de algo muy duro pero muy real. Cuando encuentro a alguien que es pobre, muchas veces no es porque no sea inteligente, sino porque no sabe vender. Y peor aún, porque tuvo personas en su vida, como mi padre pobre, diciéndole desde pequeño que vender es malo, que vender es sucio, que vender es para gente desesperada. Eso se queda en la mente. Eso se vuelve una creencia limitante. Yo mismo le decía a mi padre rico, no quiero vender. No me gusta vender. Yo quiero hacer dinero de otra forma. Tomé cursos de bienes raíces. Estudié inversiones. Hice todo lo que me decía. Pero al final, mi padre rico me hizo entender que, incluso en bienes raíces, estás vendiendo. Vendes ideas, vendes confianza, vendes proyectos, vendes oportunidades. Luego me lanzó una pregunta incómoda, fuera de contexto, pero poderosa. Una pregunta que no repetiré aquí tal cual, pero que básicamente me hizo reflexionar sobre mi energía, mi disciplina, mi control personal y mi mentalidad como hombre joven. En ese momento yo era marino. Estaba en forma. Tenía disciplina física. Tenía energía. Pero me di cuenta de algo. Tenía disciplina en el cuerpo, pero todavía no tenía disciplina financiera ni mental. Y ahí entendí que el verdadero crecimiento no viene solo de estudiar, sino de romper creencias, aprender habilidades incómodas y hacer lo que la mayoría evita. Porque vender no te hace pobre. No saber vender, sí. Yo estaba físicamente en buena forma. Vivía en un buen lugar. Tenía buenos coches. Desde afuera, parecía que todo estaba bien. Pero había algo que yo seguía rechazando. No quería vender. Entonces mi padre rico me hizo una pregunta incómoda, una de esas que te sacuden por dentro. Me preguntó cómo estaba mi vida personal, mi energía, mi conexión con los demás. La respuesta era clara, no existía. ¿La razón? No sabía vender. Y cuando digo vender, no hablo solo de productos. Hablo de comunicar, de conectar, de expresar ideas, de influir, de generar interés. Si no sabes vender,
no sabes comunicar. Si no sabes comunicar, no puedes liderar. Y si no puedes liderar, tu vida se queda estancada, aunque tengas talento, disciplina o estudios. Ahí fue cuando entendí que tenía que cambiar. Decidí aprender a vender, aunque no me gustara. Yo era piloto. Podía seguir ese camino cómodamente. Pero tomé una decisión distinta. Fui a trabajar a Xerox porque en ese momento tenían el mejor entrenamiento de ventas del mundo. Me mudé lejos, salí de mi zona de confort y me sumergí en el aprendizaje. Y fue ahí donde comprendí algo que me cambió la vida. La venta es igual al ingreso, no solo en los negocios, sino en todas las áreas de la vida. Si no sabes vender, no puedes comunicar tus ideas. Si no sabes vender, no puedes comercializar tu talento. Si no sabes vender, no puedes defender tu valor. Simplemente desapareces. Por eso siempre le digo a los jóvenes que aprendan esta habilidad. Porque vender no es manipular. Vender es servir, es resolver problemas, es crear intercambio de valor. Ahora bien, cuando hablamos de inversiones, mi consejo es claro, uno de los mejores activos que existen hoy es el oro. Y no lo digo por moda. Lo digo porque estudio historia. Esto que usamos como dinero hoy es dinero falso. Es papel. No tiene valor real. No lo guardaría como reserva de valor. Es tan frágil como el papel higiénico. En cambio, el oro es dinero real. Siempre lo ha sido. A lo largo de miles de años, ha mantenido su valor. Y lo mejor es que prácticamente cualquier persona en el mundo puede empezar a adquirirlo poco a poco. El problema es que la mayoría de las personas no conoce la diferencia entre dinero real y dinero falso. Confunden billetes con riqueza. Confunden números en una pantalla con seguridad financiera. El dólar, el yen, el peso, la rupia, todos son dinero fiduciario. No están respaldados por nada sólido. Son promesas. Y las promesas se rompen. Desde niño yo me hacía una pregunta que muchos nunca se hacen. ¿Por qué no nos enseñan sobre dinero en la escuela? La respuesta es incómoda. Porque si todos entendieran cómo funciona el dinero, el sistema no funcionaría igual. Nos educan para trabajar por dinero, no para entenderlo. Nos enseñan a obedecer reglas, pero no a cuestionar el sistema. Y muchos creen que están por encima de la ley, que las reglas no aplican para ellos. Por eso el verdadero poder no está en el salario, sino en el conocimiento financiero. Porque cuando entiendes cómo funciona el dinero, dejas de ser víctima del sistema y empiezas a usarlo a tu favor. Ellos pueden hacer lo que quieran. Ese siempre ha sido el problema. Mi padre pobre, con su doctorado, creía que era superior a los demás solo por su nivel académico, aun cuando financieramente estaba completamente desnudo. Tenía títulos, prestigio y reconocimiento, pero no tenía dinero ni libertad financiera. En cambio, mi padre rico no tenía educación académica tradicional, pero sí tenía educación financiera. Kim lo conocía bien. Era un hombre inteligente, práctico y con una comprensión profunda del dinero y de cómo funciona el mundo real. Por eso me siento tan cómodo hablando del mundo del padre rico. Porque lo que ocurre en un mercado desnudo, en una crisis real, es que las personas verdaderamente inteligentes se vuelven increíblemente ricas. Cuando el mercado se cae, cuando las burbujas explotan, cuando todo parece caos, ahí es donde se revela quién realmente entiende el dinero y quién solo estaba jugando a parecer inteligente. Un mercado inflado, un mercado de burbujas, hace que personas ignorantes parezcan brillantes. Todo sube, cualquiera gana dinero y todos creen que son genios. Pero un mercado desnudo hace exactamente lo contrario. Deja expuestos a los que no saben. Y muchos no pueden aceptarlo. Por eso ves a expertos, analistas y figuras públicas evitando decir la verdad sobre lo que realmente está pasando. Porque admitirlo significaría aceptar que estaban equivocados. Que no eran tan inteligentes como pensaban. Mientras tanto, las personas que se educan financieramente, las que entran al mundo del padre rico, tienen una ventaja enorme. Porque cuando el mercado cae, no entran en pánico. Se preparan. Esa es la razón por la que creamos libros, juegos financieros y educación sobre dinero. No para asustar a la gente, sino para prepararla. Un mercado en caída puede convertirse en una depresión. Y una depresión puede destruirte, o puede ser la mayor oportunidad de tu vida. Todo depende de una sola cosa, tu nivel de preparación financiera. La próxima gran caída no va a preguntar si tienes títulos, ni si fuiste a una buena universidad. No va a preguntar qué tan duro trabajaste. Va a revelar si realmente entiendes el dinero.
Esa crisis puede romperte o puede hacerte libre. La elección siempre ha sido tuya. Y quiero hablar contigo sobre algo fundamental para todos nosotros, sin importar si eres joven o viejo, rico o no tanto. Esto se llama educación financiera, y es algo que nuestros sistemas escolares ni siquiera tocan. La verdad es que no nos enseñan nada sobre dinero. Nada. Y eso es realmente patético. Hoy existen cursos de literatura financiera, pero eso no es educación financiera real. Son solo conceptos superficiales que no preparan a nadie para la vida económica real. La mayoría de la gente todavía sigue el mismo mantra antiguo: ir a la escuela, conseguir un trabajo, trabajar duro, pagar sus cuentas y esperar que la vida funcione. El problema es que los trabajos tradicionales están desapareciendo. Con la inteligencia artificial, la automatización, el G5 y los coches sin conductor, cada vez menos empleos seguirán existiendo tal como los conocemos. Entonces, ¿por qué seguimos estudiando solo para conseguir un trabajo que pronto podría no existir? Además, incluso si consigues ese empleo, las tarifas y los costos de vida no dejan de subir. Los gastos se acumulan y tu libertad financiera se hace cada vez más lejana. Es por eso que es tan importante aprender cómo funciona realmente el dinero, cómo hacer que trabaje para ti y no al revés. Este boleto que te estoy ofreciendo no es solo un recordatorio. Es una herramienta práctica para que tomes acción, para que pases de solo ver este vídeo a aplicar lo aprendido, a crear hábitos financieros inteligentes y a construir tu camino hacia la libertad económica. La educación financiera no es opcional. Es el camino para tomar control de tu dinero, tu tiempo y tu futuro. Y empieza hoy, aquí mismo, tomando decisiones conscientes y aprendiendo de manera constante. Tienen que entender esto. Alguien, en algún momento, va a tener que pagar toda esta montaña de deuda que se está acumulando en el mundo. Y la única manera de pagar esa deuda es a través de tarifas, intereses y pagos adicionales que terminamos haciendo todos nosotros. Y luego, paradójicamente, te dicen, tienes que salir de la deuda. Pero, Dios mío, la deuda es dinero. Si la entiendes y la sabes usar, puede trabajar para ti, no en tu contra. Un ejemplo histórico. En 1971, cuando Nixon sacó al dólar del patrón oro, la deuda dejó de ser un simple número y se convirtió en algo mucho más flexible. Los ricos aprendieron a usar la deuda a su favor para generar más riqueza. Ese es uno de los grandes problemas de los jóvenes hoy. Van a la escuela, aprenden conceptos que no aplican y reciben educación de profesores que muchas veces no saben de qué hablan realmente. Recuerdo cuando fui a la escuela militar, a la Academia de Nueva York, y le pregunté a mi profesor de cálculo, ¿cuándo voy a usar esto en la vida real? Él no supo qué responder. Yo le pregunté, ¿por qué lo enseñas entonces? Su respuesta, para pasar los exámenes. Y ahí me di cuenta de algo importante. Gran parte de lo que estudiamos no prepara realmente para la vida financiera. Pasé 3 años estudiando cálculo sin comprender su relevancia práctica para mis finanzas. Por eso, cuando hablo de riqueza, siempre vuelvo a lo esencial: ingresos, gastos, activos y pasivos. Eso es todo. No necesitas fórmulas complicadas ni títulos. Solo necesitas entender cómo fluye el dinero en tu vida. Y la herramienta más importante para cualquier persona en negocios o buscando libertad financiera es la declaración del flujo de dinero. Es muy simple. Tus ingresos representan el dinero que entra a tu bolsa, y tus pasivos son el dinero que sale de tu bolsa. Todo lo demás gira alrededor de esto. Muchos caen en problemas porque compran cosas pensando que son ingresos, cuando en realidad son pasivos que drenan su dinero. Por ejemplo, comprar una casa para vivir. Muchas personas creen que eso aumenta su riqueza, pero en realidad es un gasto. Ese dinero sale de tu bolsa constantemente. En cambio, cuando compras una propiedad de alquiler, eso es diferente. Pone dinero en tu bolsa todos los meses, creando un flujo de ingresos. Esa es la verdadera diferencia entre un activo y un pasivo. La palabra ingreso no se aplica a cualquier cosa que poseas. Una casa puede parecer un ingreso, pero hasta que no genera dinero que fluya hacia ti, en realidad es un pasivo. La clave está en aplicar el concepto del flujo de dinero, entender que mueve tu dinero hacia adentro y que lo saca de tu bolsillo. Solo así podrás construir riqueza sostenible y evitar caer en la trampa de gastar más de lo que ganas. Pueden tener una propiedad de alquiler que hoy está generando ingresos, pero mañana puede quedar vacía y convertirse en una liabilidad. Esto es exactamente lo que sucedió con muchas personas durante la crisis del 2008. Sus inquilinos se mudaron, perdieron sus empleos o no pudieron pagar, y de repente lo que parecía un activo que producía dinero se transformó en un gasto que drenaba su bolsillo. Muchos se quebraron,
Y es ahí donde se ve la diferencia entre alguien que entiende los activos y pasivos y alguien que no. Todo lo que enseña Rich Dad fue pensado hace más de 20 años, y sigue siendo simple y claro. Esto es lo que deberían aprender los niños desde pequeños sobre el dinero. No se trata de fórmulas complicadas, sino de comprender cómo funciona realmente el flujo de dinero en la vida real. El mundo está cambiando, y si quieres proteger tu futuro financiero, debes cambiar tu mentalidad. Olvídate del mantra que dice, ve a la escuela, consigue un trabajo, trabaja duro, compra acciones y bonos, y ahorra dinero. Ese esquema ya no funciona como antes. Incluso si lo haces todo bien, pueden venir 3 grandes caídas que afecten tus inversiones y tu estabilidad. Primero, todo lo relacionado con papel, acciones, bonos, fondos mutuos, ETFs. Segundo, el sector inmobiliario, que puede ser una fuente de ingresos o de problemas dependiendo de cómo lo administres. Y tercero, la deuda. Como dice mi abuelo, el dinero es trasero, porque todo lo que ignoras sobre la deuda termina afectándote directamente. En 2008, nuestra deuda con respecto al PIB no parecía tan alarmante al inicio, pero después del colapso financiero, los bancos centrales empezaron a imprimir dinero mediante lo que llamaron expansión cuantitativa, lo que de alguna manera escondió los problemas, pero no los resolvió. Por eso en 2013 escribí la profecía de Rich Dad, para alertar que la siguiente caída sería aún más grande, debido a que nuestra deuda global alcanzaba niveles históricos, más del 130% del PIB. Hoy, con las tasas de interés aumentando, esta deuda se vuelve más cara, y los errores del pasado se pagan caro. Por eso es crucial entender el contexto histórico y financiero. Por ejemplo, en 1974 se acordó que el petróleo se compraría en dólares estadounidenses, lo que impacta directamente la economía global y la forma en que las deudas y los activos se valoran. Si no entiendes cómo funcionan los ciclos de crisis, cómo se comportan los activos y pasivos en esos momentos y cómo la deuda puede convertirse en tu enemiga o aliada, podrías estar construyendo riqueza sobre bases frágiles. Este conocimiento no es opcional. Es esencial para sobrevivir y prosperar financieramente en un mundo tan cambiante. Hoy en día, muchos todavía creen que ahorrar dólares estadounidenses es la forma más segura de proteger su dinero. Pero esto ya no es así. Expertos como Andy y Kim han señalado que más del 60% de la población mundial podría dejar de usar el dólar estadounidense en el futuro cercano. Esto significa que aquellas personas que siguen confiando en dinero falso están en un problema serio. Ahorrar dólares hoy puede ser riesgoso porque su valor está disminuyendo constantemente frente a la inflación, las deudas y los cambios en la economía global. Por eso, los verdaderos expertos financieros nos enseñan algo crucial. No se trata de acumular dólares, sino de proteger tu riqueza con activos reales, como el oro, y asegurarte de que esos activos estén guardados de manera segura en lugares estratégicos. Este es uno de los pilares fundamentales de la educación financiera. Aprender a diferenciar entre dinero real y dinero falso, y usar esa información para tomar decisiones inteligentes. El problema con el sistema tradicional es que nos enseñan un mantra que ya no funciona. Ve a la escuela, consigue un buen trabajo, trabaja duro, paga tus impuestos, ahorra dinero y ponlo en el mercado estadounidense. Esa lógica fue efectiva cuando el dólar tenía un respaldo sólido y el mercado estaba relativamente estable, pero hoy todo está cambiando. El poder que antes daba el dólar se está erosionando, y confiar ciegamente en él puede ser un gran error financiero. Cuando hablamos de los ciclos de riqueza y crisis, como la famosa bola de 3 veces, donde los activos de papel, las propiedades y el dólar suben y bajan dramáticamente, entender la diferencia entre dinero real y dinero falso es lo que separa a los ricos de los que apenas sobreviven. Los que siguen creyendo que el dólar es invencible, o que salir de la deuda y ahorrar en 401k o IRA es suficiente, están perdiendo el tren. Es como enseñar a un perro a cantar. Puedes intentarlo todo el tiempo, pero es una pérdida de esfuerzo y recursos. Lo mismo pasa con muchas personas. Gastan años siguiendo los consejos tradicionales de escuela y empleo, trabajando duro para pagar impuestos y contribuciones, y confían en un sistema que no los protege. El resultado es que terminan siendo los peores perros en términos financieros, desinformados, vulnerables y lejos de alcanzar la verdadera libertad económica. La lección es clara. Cuestiona lo que te enseñaron sobre el dinero, busca activos reales, aprende a proteger tu riqueza y prepárate para un mundo donde el dólar ya no será la base de seguridad que muchos creen. Entender esto hoy puede marcar la diferencia entre permanecer atrapado en el sistema o construir libertad financiera real. Hoy quiero hablar de algo que muchos todavía no comprenden. La deuda no es necesariamente mala. La mayoría de las personas piensa que endeudarse siempre es un error, que la deuda de estudiante o la deuda personal los arruina. Pero la realidad es diferente.
La deuda puede ser una herramienta poderosa si sabes cómo usarla correctamente. Mira lo que sucede con la deuda de estudiante. Muchas personas invierten años y dinero en la escuela, acumulan préstamos, esperan que su vida mejore y luego comienzan a ahorrar e invertir en un 401k. Pero ese enfoque puede ser uno de los peores errores financieros que puedes cometer hoy. Sigues atado a dinero que no genera ingresos y dependes de sistemas que no están diseñados para protegerte de la inflación, el aumento de tasas o la caída del mercado. Ahora, observa cómo los empresarios exitosos manejan la deuda. Ellos entienden el flujo de dinero, saben distinguir entre activos que ponen dinero en su bolsillo y pasivos que lo sacan. Usan la deuda de forma estratégica para generar ingresos, invertir en oportunidades y crecer su patrimonio día a día. La diferencia es clara. Mientras muchos sufren con deuda que solo consume su dinero, ellos utilizan la deuda como palanca para aumentar sus ingresos. Por ejemplo, cuando compras un activo que genera ingresos, puedes financiarlo parcialmente con deuda. Esa deuda no es un gasto que te limita. Al contrario, trabaja para ti, generando más dinero del que estás pagando. Cada inversión, cada contrato y cada propiedad bien elegida puede ser un mecanismo para multiplicar tu riqueza, siempre que sepas aplicarlo con conocimiento financiero. Lo que hace que la mayoría falle es no entender el principio básico de flujo de dinero. Cada año agregan más dinero, lo mueven estratégicamente, lo ponen en activos que lo multiplican y no lo dejan estancado en deudas improductivas. Mientras otros ven la deuda como un enemigo, los empresarios exitosos la convierten en una herramienta para crear libertad financiera y seguridad a largo plazo. El mensaje clave aquí es, no temas a la deuda, aprende a usarla. Entender cómo funciona el dinero, cómo fluye y cómo puede ser multiplicado es lo que separa a quienes dependen del sistema de quienes crean su propia riqueza. Hoy quiero hablar de algo que separa a los que construyen riqueza de los que siempre luchan por sobrevivir, la diferencia entre deuda buena y deuda mala. Mucha gente piensa que toda deuda es mala, que endeudarse es perder dinero. Pero la realidad es que la deuda puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga, dependiendo de cómo la uses. La deuda buena es aquella que pone dinero en tu bolsillo. Esto significa que utilizas el dinero de otra persona para generar ingresos, invertir y aumentar tu patrimonio. Por ejemplo, si compras un activo que produce flujo de efectivo, como una propiedad de alquiler que genera rentas mensuales, esa deuda se convierte en una herramienta para hacerte más rico. Por otro lado, la deuda mala es exactamente lo contrario. Toma dinero de tu bolsillo. Compras cosas que no producen ingresos, como un auto de lujo que solo se deprecia o una propiedad que no alquilas, y entonces estás pagando intereses por algo que nunca te devuelve valor. Esa es la deuda que la mayoría de las personas acumula sin darse cuenta, y la que los mantiene atrapados financieramente. Cuando yo tenía 25 años, tomé clases de bienes raíces y nunca dejé de aprender. ¿Por qué? Porque si cometes un error con una propiedad, esa inversión deja de ser un activo y se convierte rápidamente en una liabilidad. Si el inquilino se va, los ingresos desaparecen y el dinero fluye fuera de tu bolsillo. Esto demuestra que no se trata solo del activo en sí, se trata de entender cómo funciona el flujo de dinero. La clave está en poner dinero en tu bolsillo primero. Si tu inversión te paga, si te genera ingresos, esa es deuda buena. Si estás pagando por algo sin retorno, esa es deuda mala. Incluso un coche podría ser deuda buena si lo alquilas y genera ingresos para ti, aunque esto sea poco común. En cuanto a bienes raíces, me gusta porque puedes verlo, tocarlo y sentirlo. A diferencia de los derivados financieros o el papel que solo representa dinero, los activos tangibles como propiedades son más confiables. Puedes invertir en casas familiares, múltiples unidades, oficinas o locales comerciales, y cada uno tiene su estrategia y flujo de ingresos propio. Siempre digo, confía en lo tangible, desconfía del papel. REITs y ETFs pueden ser útiles, pero no reemplazan la seguridad de un activo real que genera flujo de dinero directo hacia ti. La educación financiera no es opcional. Necesitas aprender a distinguir qué deuda vale la pena y qué inversión realmente aumenta tu patrimonio. Hoy quiero hablar de cómo la inversión inteligente y la adaptación al cambio separan a los que prosperan de los que se quedan atrás. Primero, el oro y los activos tangibles como bienes raíces son importantes porque puedes verlos, tocarlos y sentirlos. Eso genera confianza y control sobre tu dinero. Yo no invierto en derivados o ETFs que solo representan papel. Prefiero activos reales que produzcan flujo de efectivo directo. Sin embargo, el problema del real estate es que depende de trabajos. Si no hay ingresos o empleo, las propiedades pierden valor. Hace 25 años me mudé a Arizona porque una pequeña empresa llamada Taiwan Semiconductor se trasladó allí,
creando miles de empleos. La tecnología atrae trabajos, y donde hay trabajos, hay oportunidades de inversión. Pero ahora la IA y la automatización están cambiando todo. Los cambios suceden cada vez más rápido, y debes estar listo para adaptarte. Por eso, si alguien quiere asistir a mis eventos, no es solo para aprender a comprar propiedades. Es para quienes quieren cambiar, crecer y adaptarse. Si quieres que todo siga igual, estos eventos no son para ti. Y aquí viene algo importante. El éxito financiero no es solo dinero, también es cómo te relacionas con otros. Mi esposa, Kim, siempre me recuerda que puedes ser muchas cosas en la vida, pero lo más importante es ser amable. Sonríe, escucha, ayuda a otros a ser felices primero. Esto no solo mejora tu vida, también abre puertas que el dinero no puede comprar. Incluso la felicidad y el éxito tienen técnicas. Expertos como Dennis Prager enseñan que hacer felices a los demás primero es una forma de practicar la felicidad. Y negociadores del FBI, como Chris, nos recuerdan la importancia de sonreír con los ojos. Tu actitud lo cambia todo. La lección aquí es clara. Invierte en activos reales, entiende el flujo de dinero, adapta tus inversiones a los cambios tecnológicos y cultiva tu carácter. Combinar finanzas inteligentes con desarrollo personal es la fórmula que realmente crea libertad. Hoy me estoy reprogramando. He entendido que soy mi mayor problema y mi mayor oportunidad. Así que practico sonreír, hacer sentir bien a los demás primero, y no pensar solo en mí. Si quieres ser un emprendedor, necesitas dominar la habilidad número 1, la comunicación. Puedes llamarla negociación, venta o lo que quieras, pero la comunicación genera ingreso. He aprendido esto de grandes maestros como Chris Bass y Blair Singer. Si no sabes vender, tu ingreso siempre será limitado. Pero el éxito no se trata solo de dinero. También se trata de cómo tratas a los demás. Mi esposa Kim me enseñó que puede ser muchas cosas en la vida, pero lo más importante es ser amable, humano y solidario. Aprender a hablar con respeto y apoyo no solo mejora tu vida personal, también cambia tu mundo financiero y profesional. La lección es clara: reprograma tu mente, domina la comunicación y cultiva la empatía. Combinar estas tres cosas es la fórmula real para el éxito sostenible. Tecla del 1: la importancia de un entrenador o mentor. El mundo de Rich Dad no es malo, simplemente para personas como él, necesitaba un entrenador duro que lo empujara, lo retara y le enseñara con disciplina. Esto muestra que el éxito financiero requiere guía y práctica, no solo teoría. Tecla del 2: aprender haciendo, no solo escuchando. El juego de cartas y Monopoly no son simples juegos, son herramientas de aprendizaje práctico. Como dice Montessori, lo que la mano hace, la mente recuerda. Aplicado al dinero, significa que experimentar, probar, equivocarse y aprender es la clave para comprender las finanzas. Tecla del 3: encontrar oportunidades de negocio más allá del dinero. Robert escribe cómo hizo su dinero en bienes raíces mediante un cambio de uso de un edificio y cómo se asocia con personas que entienden negocios. Esto demuestra que el flujo de dinero viene de la acción, la creatividad y la colaboración, no solo de acumular capital. Si bien no hay nada malo en comprar una casa de verdad, no hay nada malo. La diferencia está en cómo la compras. Yo utilizo deuda para comprarla y cuando lo hago así, no pago impuestos de la misma manera. No es la casa, no es el negocio, no es la casita, no es el ETF, no es el activo en sí, son tus cerebros, es como piensas, es como entiendes el dinero. Por eso me gusta usar deuda y entender impuestos. Porque desde 1971 esto cambió. Desde ese momento, el dinero dejó de ser dinero y se convirtió en deuda. La única forma en que el dinero se crea es cuando alguien borra dinero. Cuando alguien firma, cuando alguien acepta deuda. Mira tu tarjeta de crédito, no hay dinero ahí. No existe dinero en la tarjeta. No existe dinero en ningún lado hasta el momento exacto en que usas la tarjeta. En ese instante el dinero se crea, antes no existía. Por eso el dólar está en deuda, la rupia está en deuda, el yuan está en deuda, el peso, el yen, todas las monedas están en deuda. Los sistemas necesitan personas, necesitan gente que borre dinero, necesitan gente que firme. Por eso cuando voy a un banco y digo que quiero crear 20 millones de dólares, no es un problema, tengo grandes beneficios fiscales. Porque estoy creando dinero, estoy jugando el juego que el sistema diseñó. Pero si uso mi tarjeta de crédito no estoy creando nada, solo estoy consumiendo. Solo estoy perdiendo y aquí está el punto importante: lo que hagas este año y lo que hagas el próximo define todo. Por eso creé el board game, porque no hay muchos que entiendan esto. El juego fue diseñado para enseñarte a pensar como capitalista: dinero, flujo, movimiento, no guardar, no acumular sino hacer circular. Por eso escribí Padre Rico, Padre Pobre, porque es la misma idea, todo se trata de acciones, no de palabras.
Y cuando me preguntan qué es la felicidad, yo siempre digo lo mismo: me encanta lo que hago, no me detengo a pensar demasiado en eso, de verdad tengo trabajo que hacer. ¿Ves esto? Fui piloto en Vietnam, fui entrenado para la guerra, fui a una escuela para matar, pensábamos diferente. Luché por mi país, luché contra el comunismo, ellos nos mataron, nosotros los matamos, pero hoy mi lucha es otra, hoy lucho por la educación. Con la misma intensidad, con la misma disciplina lucho por la libertad de las personas, por la libertad financiera, por la libertad mental, y si puedes entender esto de verdad, no me importa si vivo o muero porque la misión es más grande que yo. Fui a Vietnam 3 veces, y en Vietnam muchos de mis amigos no volvieron. Yo sí volví a América, era 1972, y regresé roto, perdí demasiados amigos, demasiados. Cuando regresé no había respeto, había odio. Los hippies, los peaceniks, los maharisis, toda esa cultura, nos tiraban huevos, nos gritaban, nos escupían. Así que no juego ese juego, no odio, no vengo a pelear. Yo trato a todos con respeto, tú haces tu trabajo y yo hago el mío. Pero cuando regresé de Vietnam, puedes decir que todavía estaba triste, muy triste. Los huevos me golpeaban, la gente se burlaba, y mis amigos ya no estaban conmigo. Pero luchamos por nuestro país, luchamos por la libertad, porque si no luchas por la libertad, pierdes tus libertades, así de simple. Hoy la lucha es distinta, pero sigue siendo una lucha. La otra cosa en la que estamos invirtiendo, además del petróleo, porque Kim y yo no tenemos fondos, no tenemos ETFs, no tenemos portafolios de papel, solo cosas que empezamos, porque somos empresarios, somos capitalistas de negocios, eso es lo que somos. Y la otra cosa en la que invertimos es YG, huevos, comida. La gente me pregunta por qué YG, y es porque es una marca. Los ricos siempre tendrán dinero, los pobres y la clase media tendrán que comer. Tal vez pollo de tierra, tal vez carne falsa, lo que sea, pero los ricos siempre compran una marca. Por eso Kim y yo invertimos en YG, en huevos, no solo invertimos, compramos los huevos, compramos la producción, compramos el sistema, porque eso es comida y la gente siempre tiene que comer. Puede que no te guste el pollo, puede que comas pollo falso o cualquier sustituto, pero la marca permanece. Y eso es algo que la educación debería enseñarte. Las distinciones, las capas, las diferencias. Eso es lo que te hace inteligente. No importa lo que pase con la economía. Por eso existe el mundo de los ricos, para darte la información básica, la que importa, para que tomes control de tus propias finanzas o dejar que algún profesor brillante de Stanford o del MIT lo haga por ti. La primera palabra que aprendí en la academia no fue dinero, no fue poder, fue misión. La misión es espiritual. Y cuando tienes una misión, el miedo desaparece, la confusión se va, porque ya sabes por qué estás aquí. ¿Cuál es tu misión? Porque esa es la pregunta más importante que alguien puede hacerse. Mi misión siempre ha sido servir a la gente. No servir al dinero, no servir a los bancos, no servir al sistema. Servir a la gente. La mayoría de las personas cree que hacer dinero es la misión, que acumular es la meta, pero en realidad eso es crecer el sistema, alimentar a otros. Eso se llama la Reserva Federal, Wall Street y todo ese juego. Y yo no juego ese juego. No porque sea rebelde, sino porque entendí que para no jugar su juego tienes que ser inteligente. Ser inteligente no es ir a una buena universidad, no es tener títulos colgados en la pared. Ser inteligente es entender las reglas invisibles del dinero. Uno de los grandes desafíos hoy, por ejemplo, con el Bitcoin, es que la gente no lo acepta porque no lo entiende. No saben qué representa, no saben por qué existe, no saben qué problema vino a resolver. Entonces lo rechazan, como siempre ha pasado con todo lo nuevo. Pero mira esto, la banca Standard Chartered, una de las bancas más grandes de Asia, acaba de salir públicamente a apoyar el Bitcoin. No es un influencer, no es Robert Kiyosaki, no es cualquier tipo hablando desde su casa. Es un banco gigante. Y ellos dijeron que el Bitcoin en 2023 puede llegar a $50.000. Hoy está en 30.000. Eso no lo dijo un loco, lo dijo Standard Chartered. Y no solo eso, Standard Chartered también dijo que el Bitcoin no es una moda, que es parte del nuevo sistema financiero que se está formando frente a nuestros ojos. Y la pregunta es, ¿vas a entenderlo a tiempo o vas a decir eso no es para mí hasta que ya sea demasiado tarde? Porque así funciona la historia. Primero se burlan, luego lo critican, después lo atacan y al final dicen ojalá hubiera entrado antes. Por eso mi misión no es convencerte de comprar nada. Mi misión es educarte para que pienses. Para que no dependas de lo que dice la televisión, de lo que dice el banco,
de lo que dice el sistema educativo. Mi misión es ayudarte a desarrollar criterio, porque cuando tienes criterio, nadie puede manipularte. Yo luché en una guerra con armas. Hoy lucho con educación. La misma intensidad, el mismo compromiso, pero con un propósito distinto: libertad financiera, libertad mental y libertad espiritual. Porque cuando no entiendes el dinero, alguien más controla tu vida. Así que ahora te devuelvo la pregunta: ¿cuál es tu misión? ¿Vivir sobreviviendo o vivir entendiendo el juego? Si este mensaje te hizo pensar, si quieres seguir aprendiendo a ver el mundo desde otra perspectiva, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y sigas este canal. Aquí no venimos a entretener, venimos a despertar.